Almejal Estéreo, la emisora del primer lugar, presenta el Magazine de la Churrulega, un programa diseñado para los amantes de la información, entrevistas, noticias, música, cultura. Escúchalo los fines de semana en tu emisora Almejal Estéreo Online, la voz del pueblo, bajo la dirección de Rodrigo Viñuela y presentación Jefferson Medina. Bienvenidos. Una programación que te gusta. Y como es habitual, Almejal Estéreo, la voz del pueblo, se vino para Ciudad Mutis. Hoy tenemos un gran invitado. Como es habitual, seguimos contando historias. Óscar Obregón Rivera. Estamos transmitiendo desde el municipio de Bahía Solano, Almejal Estéreo. Un gran invitado en el día de hoy para Almejal Estéreo. Un placer tenerlo aquí en nuestras cámaras y bienvenido, señor Óscar Obregón. Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Pues un placer estar con ustedes y poder contar algo de lo que podamos conocer y recordar de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Óscar Obregón Rivera es hijo de la señora Rosalvina Perea Rivera y del señor Gerardo Obregón Puertocarrero. Y es Rivera Perea, es el inverso. Es Rivera Perea. Bueno, Rosalvina Rivera Perea. Sí. Óscar, una pregunta de entrada. ¿Usted es oriundo de aquí en el municipio de Bahía Solano? Por supuesto, es el lugar de nacimiento, Bahía de Solano, en el año 1946. Ya estoy rondando los 74, estoy para cumplirlo afortunadamente, bien vividos. Mi infancia transcurrió entre la localidad de Bahía Solano y Cupica, en donde estaban mis abuelos, Blas Rivera y mi abuela Estefanía Rivera, Perea. Entonces mi infancia transcurrió prácticamente en estas dos poblaciones. Con muchos recuerdos de esa infancia y que estábamos aquejados en ese entonces por las grandes pandemias, que ahora estamos en pandemias como lo fue la viruela, el sarampión, la tosferina, todo esto rezago de la Segunda Guerra Mundial. Muchísima cantidad de niños muertos, indígenas muertos, eso fue terrible en la época y a veces recuerdo precisamente en estos días todos esos acontecimientos que nos tocó vivir a nosotros en aquellas épocas. Vamos a iniciar con algo contundente, para que toda la ciudadanía y que está por fuera del territorio conozca en qué consiste el poder blando en Ciudad Mutis. El poder blando es una tendencia de tipo de desarrollo que se ha venido gestando a través de los últimos 30 o 40 años. No es nueva, es una corriente conocida en Europa. Lamentablemente no es muy conocido en nuestro medio latinoamericano y aquí en Colombia. Poco la gente habla de ese tema porque la verdad no la conoce. Tuve la oportunidad de tener acceso a esta corriente ideológica de desarrollo social hace ya más o menos unos 10 años. Comencé a profundizar en el tema y me di cuenta de que sencillamente son una serie de acontecimientos y de proyectos y de trabajos que se realizan en las comunidades a través de los programas que tiene el gobierno, tiene la comunidad. Simplemente lo que hay es que enlazarlos, concatenarlos y hacer un plan de desarrollo que realmente sirva a la comunidad. Lamentablemente no ocurre así, razón por la cual nuestros pueblos generalmente se han ido rezagando en el atraso. Y la mala inversión del dinero público, desafortunadamente, por no existir un concepto claro sobre esta temática. Eso es un tema muy claro. Muy claro, igual, sí, pues más o menos. Igual espero que usted acepte nuevamente la invitación para que tengamos un programa en la Casa Radial para que hablemos 2 horas, 3 horas sobre el poder blando en el departamento del Chocó y en Ciudad Mutis. Claro, para mí sería muy importante que pudiéramos profundizar en estos temas
y comenzar a divulgar ideas, porque aquí la cosa más importante en nuestro medio es poder divulgar las ideas que cada quien pueda tener en pro del desarrollo del municipio y que en un momento dado puedan servir para hacer realmente promesas, cosas importantes y no solamente quedarse en promesas las cosas. Pero lamentablemente no hay acogida ni espacios en nuestros medios, son bastante cerrados y le toca a uno quedarse como al margen allí en la marginalidad de las cosas y no intervenir, pero sí, sería realmente muy interesante poder hablar de estos temas. Oscar, para que sigamos hablando de historia, porque la verdad que es muy nutrido hablar con usted, ¿en qué consistió la Fundación Ciudad Mutis? El nombre de Ciudad Mutis viene precisamente de este gran científico que tuvimos por nuestra región, José Celestino Mutis, y aquí en Colombia, fundamentalmente, saben que allá proviene el nombre de Ciudad Mutis, que entre otras cosas no es muy conocido en el medio, pues ni en Bogotá ni en ninguna parte se le conoce como Ciudad Mutis, y aún nosotros mismos aquí nunca nos referimos a esta región como Ciudad Mutis, o al pueblo, siempre nos referimos es como Vallasolano y así lo hemos bautizado y se quedó como Vallasolano. Ni oficialmente prácticamente pues funciona como Ciudad Mutis. Pero bueno, esa es la situación que ocurre. De ahí comienza pues el nombre prácticamente de el pueblo. Bueno, digamos un dato muy importante, algo que haya sobresalido en esa época, la Fundación Ciudad Mutis. Para la fundación del pueblo ocurrieron algunos acontecimientos interesantes, entre ellos la venida de algunas personas de aquí del corregimiento del Valle que haciendo tránsito, que en ese entonces no había carretera, caminos trochas, ingresaron acá a nuestra región, o a esta región básicamente que estaba despoblada. Acá no había población alguna en ese entonces, salvo en la ribera de la quebrada Gellita, habían algunos asentamientos indígenas. Por aquí entró un señor procedente precisamente del Valle, de apellido Rivas, señor cuenta muy alto, muy corpulento, y se asentó precisamente allá en esa margen del río Gella, y fue el oriundo prácticamente de la etnia, digámoslo así, de los Rivas del Huina. De ese señor podríamos hablar muchísimo, pero bueno, esto es una referencia así muy poca que estamos haciendo de él. Entonces por acá, por esta trocha, entraron las primeras personas y otros entraron por el Huina hacia acá. En este quebrada del chocolate, de Gellita, había una pequeña asentación, como les dije, indígena, y allí había una señora de nombre Dorotea Bocanegra, que es digamos, la cepa, la cacique, digámoslo así, donde surgen todos estos personajes que habitaron en Mecana, aunque hoy ya todos están acá en su gran mayoría. Ella fue prácticamente la matrona de esa apellido indígena, porque es indígena, de los Bocanegra. Entonces se llamaba Dorotea Bocanegra. Ese señor vivió más o menos 3 años allá en ese asentamiento y después se trasladó al Huina, en donde ya estuvo por el resto más o menos 5 o 6 años y se fue hasta Jurado y posteriormente Jaque y retornó nuevamente a Jurado, en donde posteriormente murió. Pero fue el Secundino, se llamaba el señor Secundino Rivas. Entonces fue prácticamente uno de los primeros que llegaron acá. Posteriormente llegó del Huina acá 2 señoras muy interesantes, entre esas la mamá de Tío Cocho, si usted le iba a mencionar. ¿Mencionó un señor Tío Cocho? No. No, bueno, uno de los grandes personajes de aquí del pueblo, y la mamá de él venía precisamente del Huina, hermana de otra señora que también se alojó en la orilla del margen del río Gella, en el río Gella, y venían de un pueblo que se llama Bagadó. Entonces llegaron primero al Huina y después se trasladaron acá, a Vallasolano, y fueron las 2 personas que hicieron ese asentamiento acá inicialmente. Posteriormente llegaron de allá mismo, de esa región de Bagadó, familiares de ella, los Saavedra. Entonces fueron ya el segundo grupo que llegó básicamente acá a hacer asentamiento en esta zona. Puntualíceme, ¿qué apellidos, como los Saavedra, los Secaida, quién más? Mercedes Secaida
que entre otras cosas fue el que crió a José, que es mi José Mialita, que todos lo conocemos como José Mialita. Y Jorge, también le conocemos como el Loco Jorge, él fue el que los crió a ellos. También fue un personaje que vivió allí mismo en el río, que ya eran prácticamente 2 casas las que habían allí. La de este señor y la de, a ver si me acuerdo el nombre en este momento, de doña, a ver si me acuerdo. Bueno, ahorita estas cosas, pues aquí Sí, se le escapa a uno el tema y entonces mejor prepararlo. Claro, igual como para ir Sí. alimentando toda esta historia. Sí. Esta fundación, ¿en qué año comienza a operar? Fundación Ciudad Motis. Esto comienza a funcionar más o menos aquí ya como asentamiento, aquí en Vallesolano, entre 1936 a 1938. En esos 2 años hacen más o menos ese tránsito de las personas que llegaron aquí. Los que ya existían de los indígenas sí estuvieron mucho tiempo antes, pero los que te estoy mencionando, contesto, me acuerdo ya el nombre de doña Paula, por ejemplo, que era la mamá de Tío Cocho. Esos entraron entre el 35 al 38 más o menos, entraron por esta zona, pero primero se asentaron allá en el Huina, porque el Huina fue un asentamiento primero que Vallasolano. Aún más, Mecana fue primero que Vallasolano, y todos los asentamientos hasta Jurado fueron primero que Vallasolano. Vallasolano prácticamente fue el último asentamiento que se originó aquí, en esta zona. Ahora, ¿cómo se originó y por qué se originó? Cuando el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, él creó unos polos de desarrollo en algunas regiones de Colombia en donde prácticamente la población no existía. Y sobre todo esta costa del Pacífico que estaba totalmente desamparada o totalmente abandonada por parte del gobierno centralista. Entonces creó algunas colonias, entre esos la de Lorica, la de Bahía de Solano, Casanares Yopal, 3 que recuerden, creo que eran unas 4, pero por lo menos en este momento recuerdo unas 3, y se inicia entonces aquí la colonia entre esa época de 1935 a 1940. Entonces, doctor Obregón, estamos diciendo que después de la Fundación Ciudad Motis viene la colonia agrícola. Así es. Después de la colonia agrícola, ¿en qué año estamos hablando a partir de la colonia agrícola? La colonia agrícola entra, como te digo, en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, que entre otras cosas él no logra terminar su gobierno y por estas cosas políticas del país él termina renunciando a la presidencia, pero ya estos proyectos estaban andando. En esa época comienzan a llegar acá entonces una serie de personajes muy interesantes, no solamente de aquí de nuestra región pacífica, sino que vino del centro del país. Entre ellos, por ejemplo, vino Gustavo Trujillo, vino José Artunduaga, vino un paisa de apellido Torres, así un poquito de los de interior, y por acá de nuestra región vinieron Liborio Mejía, por acá de la costa del Pacífico, Segundo Castillo, que vino de allá de Nariño, mi padre, que vino del Charco. Llegaron personajes interesantísimos desde España, precisamente cuando se amplió el espectro, digamos, de atraer personas, vinieron desde España. Para el Valle, por ejemplo, se afincó allá el señor Andrés Viñuela, que es uno de los grandes constructores de esta zona. Del podemos escribir casi que un libro, de Enrique Cabranes. ¿Qué otro personaje así de allá como esa zona vino? Bueno, vino los Navarrete, señor Navarrete, pero este vino muy tarde, cuando esto ya prácticamente había arrancado, se había terminado todo. Se vino por allá en los años 60 y algo, pero no era esa época. Pero yo sigo alimentando para todos los televidentes y para las nuevas generaciones, porque este es un programa que está prácticamente dirigido a las nuevas generaciones, a la transformación mental, que está en cabeza del Almeal Estéreo, en cabeza de Rodrigo Viñuela, director de la misma. Cuéntenos en qué consistió esa colonia agrícola. Bueno, la colonia agrícola básicamente fue la de generar precisamente riqueza en estas zonas en donde no había desarrollo de ninguna clase. Entonces vino personas dedicadas a la agricultura. Entonces se les entregó algunas cantidades o áreas de tierra para que la cultivaran. Y si te puedo mencionar de aquí donde estamos en este momento, que es al lado de la emisora,
hacia arriba por esta carretera que antes era un camino, te puedo decir que aquí, de esta parte para acá, por ejemplo, Guillermo Rivera de Huaca le tocó esta parte de aquí, aunque no fue a él quien se la adjudicaron, sino que fue a otra persona, pero bueno, él fue el que ya prácticamente se afiancó posteriormente aquí, se afincó acá. Más adelante encontramos donde están los indígenas Dumá, eso se le adjudicaron a Gustavo Trujillo. Posteriormente están la familia Vidal, que vivían en Nabugá, y la cepa de ellos, digamos, el padre de ellos tenía unas posiciones allí y le dieron precisamente esa zona. A partir de ahí entonces recibe tierras hacia el margen izquierdo del río Jella, esa zona allá, don Ramón García, que era el dueño de esas tierras. Y sobre esa margen más hacia el sur, a José Artunduaga. Bien. Y al Paisa Torres, entre más o menos el kilómetro 5 al kilómetro 7, al Paisa Torres, al señor Andrés Viñuela, digamos entre el kilómetro 4, 5 y 6, más o menos kilómetro 6, por ahí le adjudican sus tierras a él. Y por último, un señor Liborio Mejía, que estaba más o menos ubicado en el kilómetro 8 a 9 más o menos, por el camino. Y posteriormente a un médico cartagenero de apellido Herrera. El nombre en este momento se me escapa, era como que Vicente o Vicen Herrera, algo así. No recuerdo bien el nombre. Yo siempre me he hecho una pregunta: ¿por qué agrícola? En ese entonces el desarrollo de toda la región estaba basado básicamente en la agricultura, porque realmente pues la ganadería era muy poca y el país era un país eminentemente agrícola. ¿Qué buscaba el presidente en este momento? Tener una influencia sobre esta región. ¿Por qué? Porque Colombia acababa de perder a Panamá y precisamente perdía a Panamá por el abandono total en que estuvo, aparte de los gobiernos centralistas de Colombia. Jamás visitaron esa región, abandonados prácticamente en el istmo. Entonces perdió a Panamá y a raíz de eso, entonces los gobernantes comenzaron a mirar cómo evitar que este tipo de cosas se siguieran dando. Recuerdo que cuando éramos niños aquí se hablaba mucho de Panamá y toda la influencia nuestra era de Panamá, tanto el comercio, las visitas, digamos, de viajar se hacían en Panamá, jamás se hacían para Buenaventura, mucho menos para Quibdó. Hacia el interior del país desconocíamos absolutamente qué había por allá. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 40 y parte del año 50. Entonces, si te hablamos del 40 y parte del 50, todo ese contacto se hacía básicamente con Panamá. Nada con Buenaventura, nada con Quibdó y con el resto del país absolutamente nada. Entonces, para ese entonces se hicieron unas grandes obras aquí, porque hicieron muchísimas grandes obras. Aquí cerca te puedo decir que había un hospital, el más grande para toda la región del Pacífico, con dos bloques dividido en dos naves dividido en 4 bloques, montados sobre unas estructuras de columnas que tenían más o menos, por decirte algo, unas casi que 100 metros cuadrados de construcción. Era una cosa realmente muy grande. Para la región era sumamente grande. Se armó y se montó un aserrío sumamente grande que va. Esta es la avenida Virgilio Barcos, la principal. Entonces, llegando al mar, hacia toda esta margen que va hacia la cordillera, que había un faro antiguamente para la entrada de los barcos, allá se instaló ese aserrío sumamente grande, que uno de niño iba a jugar allá, con las tablas y con todas esas cosas, era sumamente grande. Entonces toda la gran madera que sacaba acá se aserraba allí para las grandes construcciones que aquí se hicieron. Se construyó por allá misma zona la dirección de la colonia, era una casa de 2 pisos de color blanco, con una infraestructura muy del interior, no muy natural de la zona. También se construyó un comisariato o el segundo comisariato, porque el primero se ubicó a la margen del río Jellita, para esa zona se construyó. Aquí donde está la alcaldía antigua, que ahora ahí eso es como una especie de una plaza de mercado, allí había el almacén, digámoslo así, del comisariato, el segundo almacén prácticamente.
Era una casa también de 2 plantas, el primer piso en concreto y el segundo sí era en madera. Al lado eso estaba construido, al lado de la casa de los Guerreros, construyó Manuel Figueroa una casa que también podemos hablar de este personaje más adelante, y al lado de esa casa estaba una casa también de 2 pisos que era la botica. La botica era especie de farmacia en donde se vendían los medicamentos por parte del gobierno o se daban los medicamentos por parte del gobierno y se atendían cualquier urgencias y eso se denominaba la botica. Ahora que usted menciona de las de Río y de todo ese tipo de casas que hicieron, creo que en Suyamuti solamente hay 3 casas que conservan esa fachada y conservan esa madera, ¿me puede decir? Sí. Me menciono una apenas, Ajá. la casa de los Cabrales. No. ¿No hizo parte de la colonia agrícola? No, Enrique Cabranes sí como tal, pero la casa de los Cabranes que existe actualmente no. Porque Esa construcción es nueva. esa es la más antigua No. que hay aquí. No, la más antigua de ese entonces es tal vez la casa de los Trujillo, que si usted se da cuenta, está como muy metida allí en toda esa esquina. Ellos no la han modificado, está exactamente como ella fue y no la han modificado absolutamente para nada. Esa tal vez sí conserva un poco ese estilo de la casa de ese entonces. Y la casa Porque la casa de los Guerreros está modificada, totalmente modificada, y no hay una casa en este momento acá que pueda ser la fiel copia de las casas de ese entonces. Pero sí, de la que la Gustavo Trujillo, esa casa aún conserva, que le he propuesto a ellos, entre otras cosas, que la mantengan así como está y buscar que el Consejo la declare museo para que allí se pueda llevar a cabo para cosas culturales y se pueda recopilar lo que más podamos, digamos, rescatar de cuadros, pinturas, qué sé yo, cosas que nos lleven hacia esa época, poderlas depositar allí. ¿Ves? Otra casa, podemos estar diciendo que la de Cipriano Segura. Tampoco Hace parte. También está modificada. No, me pongo a mirar y yo he salido a mirar porque como me encanta la conservación de nuestro patrimonio, de nuestra historia, siempre que salgo trato de buscar cuál quedó realmente aquí para conservar. O sea, que podemos estar diciendo que actualmente solamente tiene una sola casa. Sí, actualmente la que mejor conserva esa filosofía, digámoslo así, de construcción y de la época es la de los Gustavo Trujillo. Aunque te digo una cosa más, tampoco se construyó precisamente en el momento de la colonia, porque eso la construyeron ellos posteriormente, porque ellos vivían acá en el asentamiento donde están los indígenas, Dumá, ellos vivían en la parte altica de la loma, ellos tenían su casa allá. Y ya cuando se vinieron los hijos a estudiar acá la primaria fue que ellos construyeron esta casa acá y se trasladaron a vivir acá. Entonces, pues, pero sí, la casa es la más antigua que pueda darnos, digamos, esa idea de tiempo de las construcciones. Por lo demás, no. Yo recorro bastante el pueblo y lo hago en ese sentido crítico de mirar qué hay de rescatar y de conservar y no. O sea que, digamos que puntualmente no queda nada de la colonia agrícola, no queda nada. No, de las estructuras realmente de las casas no queda nada. No queda nada. He buscado porque yo salgo a buscar, porque me encanta ese patrimonio y salgo a buscar. Hoy precisamente estuve haciendo un recorrido, cuando tú me llamaste venía a hacer un recorrido por la calle Primera hasta allá, me voy mirando la calle, por ejemplo, el área donde tenía Vadillo, su casa, no hay nada que se parezca. Martín Sánchez tiene una casa y nada que se parezca. La de Filomena, nada que se parezca, todo eso lo voy a revisar. Entonces no hay una casa que aún realmente quede, que nos pueda decir exactamente estas casas eran de esa época de la colonia. Todo eso se ha modificado lamentablemente. Yo le decía inicialmente en la entrevista que me he hecho una pregunta con otro compañero que lo conoce mucho, me reserva el nombre y le tiene mucho aprecio. Me decía, Rodrigo, yo no entiendo por qué Óscar Obregón no hace parte de los historiadores del departamento del Chocó. ¿Qué pasó? La razón es muy sencilla. Yo no me formé acá. Yo salí muy temprano de acá. Yo salí a estudiar un poco tarde porque en ese entonces no había ni la primaria completa. Nosotros acá cursamos la primaria hasta el grado 3º. Y ahí nos tocó ir a cultivar arroz y todo, porque era lo que se cultivaba en ese entonces, a trabajar con el papá. Y
como no había sino hasta tercero hasta allí, posteriormente se construyó una escuela en donde están haciendo una construcción ahora cruzando este puente del Chocolatal. Ahí al lado de la señora Olga, digamos. Al lado de la señora Algo están haciendo una construcción. Allí en ese lote se construyó una escuela por un señor Delfino Murillo, que era constructor ahí en Quito, y le dan sus contratos para hacer escuelas y se vino a construir esta escuela acá. Que Delfino Murillo, entre otras cosas, estaba casado con una tía mía, oriunda de Jurado, y se bajó a vivir en la casa de nosotros. Mi papá y mi mamá, él se bajó a vivir ahí en la casa de nosotros. Y él construyó esa escuela. Cuando él la termina, nosotros pudimos terminar la primaria allí. ¿Sí? Entonces yo salí a estudiar aquí mi bachillerato en el año de 1964. Entonces me fui muy temprano de acá, cuando apenas estaba entrando el segundo desarrollo, el segundo impulso en Bahía Solano del desarrollo, que vino con la construcción del aeropuerto. Antes de esa construcción del aeropuerto, entre la colonia y la construcción del aeropuerto, hubo otro empuje, digamos, de desarrollo, y fue el trazado de la carretera panamericana, abrir el tapón del Darién. Inicialmente se trazó toda esa línea de carretera por Bahía Solano y entraba por las Ánimas y se internaba. Ese era el trazado y se realizó por esta empresa que se llamó Vialidad. Muchas de las personas de aquí trabajaron en esa empresa. Se fueron con ellas trabajando para el interior del país, entre ellos un hermano mío que vive ahora en Panamá, se llama Pomponio. Entonces ese fue el segundo impulso, y el tercer impulso de la región fue la construcción básica del aeropuerto. La construcción básica del aeropuerto trajo la construcción de este pedazo de carretera que tenemos, y digo pedazo de carretera porque se lo han hecho por tramos y por tramos y por tramos, y llevan casi más de 50 años y nunca se ha terminado. Y aparece pavimentada. Y bueno, aparece pavimentada en planeación y todo este cuento. Pero entonces hubo esos tres grandes impulsos, y yo incluso hablando con amigos digo, me propongamos un cuarto impulso al gobierno central para que nos dé realmente el último empuje del desarrollo acá en la región. Que el gobierno hiciera esto con gran impulso a la parte turística, que pudiéramos implementar todo esto, que ahí es donde entráramos a hablar del poder blando, que todo esto tiene que ver con el poder blando. Sería magnífico, porque esto generaría, es decir, impulsaría, catapultaría a Bahía Solano y a toda la región en el desarrollo. Pero necesitamos también un administrador que entienda de esto, que comprenda de esta situación, que se meta en este cuento e impulse este proyecto allá en el gobierno central, y yo creo que se podría dar. Lo que pasa es que no tenemos, ni nos ha llegado un administrador con estas capacidades que nos pueda lanzar con un cuarto empuje aquí, un cuarto impulso. Sería magnífico. Oscar, de todas maneras, desafortunadamente el tiempo en televisión es oro. Vamos a tener un espacio más adelante en la casa radial con el compañero Oscar Obregón Rivera, que como pueden ver tiene una biblioteca ahí en ese cerebro que la tiene intacta. Básicamente pues tocamos el espacio de 3 puntos puntuales: el poder blando, la fundación de la ciudad Mutis, hablamos de la colonia agrícola. Tenemos mucho por hablar. Se nos queda por fuera la época de la chumba, todo eso. Se nos queda por fuera, dicho, hay muchos temas por evacuar. Esperemos que los televidentes compartan este video, se suscriban a nuestro Facebook Live. También les pedimos que dejen su mensaje, qué tema les gustaría que habláramos con Oscar, porque la verdad queda una segunda entrevista, porque falta mucho por contar. Y Oscar, no siendo más, nos despedimos. Un mensaje para todos los seguidores que están por fuera del territorio, y una invitación para la transformación mental a estas nuevas generaciones. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Para mí sería muy interesante que pudiéramos interactuar con la comunidad, inclusive con charlas con la comunidad, con los estudiantes de nuestras aulas en la parte del bachillerato. Yo no diría tanto que la primaria, pero sí en la parte del bachillerato pudiéramos irlos introduciendo en todos estos conocimientos que nosotros tenemos, algunos, no diría que todos, pero sí algunos, guardamos un conocimiento interesante sobre la fundación de nuestro municipio, cómo se ha desarrollado todas estas cosas acá, y las ideas que aún tenemos, que son muy interesantes, que podrían servir para lanzar realmente el desarrollo en nuestra región. Entonces, por parte mía te digo, siempre estaré dispuesto a conversar contigo cuando requieras, y ahí estoy siempre a la orden. Bueno,
no siendo más, los despedimos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, comparte el video. Adicionalmente, sigue nuestras plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Almejal Estéreo, La Voz del Pueblo. Nos pueden también seguir en www.almejalestereo.com, en la App Store como Almejal Estéreo. Chao, chao. Chocó tierra mía.